Hola Gabriel, gracias por Hola, ¿cómo estás, aceptar. Agus? Muy bien, muy feliz. Gracias por aceptar esta charla después de tanto No, tiempo gracias a que... vos. Hay algo que me gustaría contar, es que nosotros nos conocimos en la conferencia de guión 2016, creo. Wow, hace Ahí tiempo. sí, y lo que hablamos con los chicos que participamos de esas conferencias, vos fuiste a dar series y viste todos los proyectos, fue un trabajo bien profundo, estuvo hermoso. Y lo que siempre terminamos conversando con el resto de los participantes era que vos mantuviste contacto con todos los grupos que tenían series y de vez en cuando nos mandabas información, o nos preguntabas, nos mandabas libros. Pasaban los años y vos seguías como pendiente de cómo iban esos proyectos y para nosotros siempre fue algo que rescatamos cuando hablábamos de vista, qué bueno, Gabriel está nominado al Emmy. Ah, bueno, ¿te acordás? Sí, a mí me escribió. Esas cosas son muy buenas y motivan un montón cuando uno está empezando y bueno, quería contarlo. Bueno, gracias. ¿Y el contenido les sirvió? Digo, porque Sí, después vinieron varios, pero nada, lo que más me interesaba era que por lo menos abrir un pantallazo a la realidad que es el mundo, ¿no? De la escritura de guión. de serie. Que cada vez va cambiando igual, ¿eh? O Claro, sea, justamente eso, por ahí quería el negocio comenzar. cambia y cambia todo de un El momento a mundo otro. cambia y cambia todo, sí. Porque vos comenzaste, yo voy a tirar unas fechas y si me equivoco, vos Dale. corregime. En 2006 estabas haciendo Chiquitita hasta el fin y contribuyendo al Conde Montecristo en un contexto de donde las series de televisión eran absolutamente diferentes, o creo yo que eran muy Eran diferentes. telenovelas. Claro, Eran 2006, telenovelas. 2006. 2006. Después estuviste en Eh, Europa, ahí ya vuelvo a esto, porque estuviste en sí, Europa muchos años, no sé si 10, pero y casi después 10, sí. pasaste a La Leona, que es 2016, Ujú. y de ahora, hace poquito ya escribiste Viaje al Centro de la Tierra para Disney 2021-22. Son tres Sí, etapas de la serie muy diferentes. No sé si te sí. gustaría contarnos un Y, poco. y en el medio también escribió Papo Padupa, que es este show que estuvo nominado al Claro, Emmy de infantil. A ver, yo te puedo contar primero cómo fue mi experiencia, pero te voy a contar lo que vos me decís de las series. Obviamente, al irrumpir las nuevas plataformas y el on demand, cambia toda la concepción de escribir una serie. Eh, Incluso cuando irrumpe también YouTube, digo, ya los contenidos quizás más cortos. Vos fijate que las series tenían antes 13 episodios y ahora generalmente las series tienen muchos menos episodios. Y eso viene también rezagado de que convivían la pantalla y las OTT. O sea, se escribía y se producía más para la pantalla que para las OTT. Cuando empiezo, no sé si estoy siendo claro o no, cuando empiezo en el 2006 había muchas telenovelas, primero porque en Argentina se hacían muchas, y esto para mí, yo fui uno de los, si se quiere, los últimos beneficiados de esto, porque me dio muchas horas de vuelo. Eh, el, el escribir una tira diaria, cosa que no es nada fácil, y ser parte de un equipo, te da unas herramientas de escritura magníficas, porque primero puedes hacer medio prueba y error, y también hay como todo un equipo que te va enseñando. Es como un lugar de aprendizaje muy interesante. Yo había salido en la ENERC, donde estudié guión. En esa época se tenía que venir a Buenos Aires si quería ser guionista, porque ahora hay una ENERC en Jujuy o sí. hay otros, bueno, está la Facultad de Cine. En esa época, cuando yo empecé a estudiar esto, ni siquiera estaba la Facultad de Cine en Jujuy. Eh, y la verdad es que, más allá de lo teórico, que es importantísimo, necesitaba el bagaje práctico. La telenovela obviamente lo que respondía era a que las televisoras necesitaban llenar su, digamos, sus horas de emisión. Eh, Después viene la crisis de la ficción, ¿te acordás de eso de somos actores, queremos trabajar y qué sé yo? Y ahí es como que en 2 años cae estrepitosamente. De nosotros
en Argentina producir 30 ficciones por año se acortan un montón. Y decido diversificar mi carrera y me contratan, porque también sabía mucho de cine, en Europa. Estuve 9 años como programador y ahí lo que hice es estar del otro lado, que me sirvió un montón para después, cuando relanzo mi carrera, entender qué es lo que buscan los productores, qué es lo que busca alguien de adquisiciones, cómo, cómo se llega a un target, qué es lo que uno espera de un target, y más ahora donde las plataformas tienen un target muy definido y también apuntan a ciertos nichos. Porque ¿qué es lo que Mm. pasa con las OTT? Antes las televisiones eran generalistas, entonces vos tratabas de hacer un programa que sea lo más apto a todo público, así todo el público lo veía, tenías más encendido, más rating, porque el éxito y la publicidad se medían por el rating. Hoy, que todo está más segmentizado gracias a, bueno, a la metadata, o sea, Ah, los que ponen publicidad ya saben dónde poner esa publicidad para ir a la persona que consume eso directamente o que podría llegar a gustarle. Viste que esto de si vos alguna vez estás hablando con alguien y decís, ah, qué bueno, whisky 3 veces, empezás a recibir publicidad sí, de whisky. Bueno, es cierto eso. esto es algo que está pasando y también pasa con las producciones. Digo, a medida que vos ves producciones, la metadata sabe qué tipo de cosas te gustan a vos. Digamos, también el ver cierto contenido genera, viste que vos prendés Netflix y no es el mismo Netflix mío que el tuyo. Te recomienda otras cosas diferentes. Que, digo Netflix porque es el que Sí, más aceitado tiene la metadata en algún punto, el manejo de la metadata. Los otros recién están empezando con eso. Hasta ahora son solamente un OTT, algunos tienen un poquito de sugerencias para vos, pero hasta ahí. Y eso es lo que creo que hace la gran diferencial de Netflix. Pero bueno, no sé dónde. Y va más que nada a eso. Como que las cosas fueron cambiando. Empecé escribiendo 130 capítulos por año de 1 hora. Y ahora hacer 8 capítulos, quizás también te lleva un año, pero tienen otra estructura. claro. En cuanto a guión, hoy esos 8 capítulos, que son como las miniseries, a lo mejor son 10, tiene casi la estructura de un largo, eh, donde hay una evolución de personaje muy, muy marcada dentro de la temporada. Sobre todo lo que yo escribí ahora, que era aventuras. Digo, aventuras es más un género clásico. Hay otro tipo de géneros, como es el drama o la comedia, donde podés ser quizás un poquito más episódica, ¿no? O sea, donde el arco es mucho más invisible o más chiquitito y lo que más importa es lo que va pasándole al personaje capítulo tras capítulo, que hace completar, digamos, hay una transformación por acumulación. Claro. Pero, digamos, lo bueno, la buena noticia es que están buscando muchos contenidos. La mala noticia es que ahora somos toda una región. Eh, porque cuando yo empecé también lo que pasaba era que la gente por ejemplo, lo que vos decías Montecristo, México. En México podrían haber visto tranquilamente Montecristo, Argentina, como nosotros ahora vemos novelas mexicanas o colombianas. En esa época, digamos, las maneras de hablar de cada país hacían que el contenido no viajara y se hacían las remake. O sea,
y como Argentina generó mucho en esa época, yo fui parte de dos equipos autorales, Montecristo y Los Roldán en Chile, eh, pero había todas, ¿viste? Chiquititas se hizo en Brasil de vuelta, Los Roldán se llegó a hacer en Italia como miniserie, o sea, viajaban Ah, un montón. Todavía un poco viajan, ¿viste? El Marginal llegó a hacerse en Estados Unidos, 100 días para enamorarse se hizo en Telemundo, en México está en Netflix y le fue muy bien, tiene 2 temporadas. O sea, pero hoy por hoy lo que suele pasar es que el contenido viaja más, porque ya podemos ver contenidos de, digo, vemos sí, contenido de Alemania con subtítulos, digo, la de Corea del Sur, que antes era impensado, cierto. sobre todo en otros lugares, ¿no? En Argentina quizás siempre en medio nos acostumbramos, pero hay otros lugares como España o México o Estados Unidos que es más difícil que entren esos contenidos. Y sin embargo, hace 2 años una película coreana ganó el Oscar a Mejor Película, cosa que era impensada. Entonces, también está pasando eso. Que las remakes, si bien se están haciendo, se hacen menos, pero los contenidos viajan más. Si es que hablamos de lo que pudiste adquirir en todo este camino que hiciste en distintos formatos, en distintos mundos del consumo del guión, ¿qué se podría decir que es lo más valioso que sacaste vos de la etapa 2006? De mi primera etapa, de cuando empecé Sí, a de la trabajar, etapa de escribir un episodio por día, de estar la ahí. frustración. Digo, realmente no fue fácil trabajar en ese producto, pero la frustración te hace resiliente, eh, te hace, bueno, como nos pasa con los protagonistas que nosotros escribimos. Si los personajes no tienen un deseo muy claro, hacen agua. Entonces, y nosotros le tenemos que poner obstáculos para saber hasta dónde son capaces de llegar para cumplir a su deseo. Eh, la vida es más o menos lo mismo. Nos va llevando un montón de lugares, pero si hay un deseo claro, en algún punto vas a tratar de buscar la forma de llegarlo a cumplir. O no. A lo mejor te das cuenta que no era ese deseo y es otro. Y eso también es una transformación. Eh, pero bueno, nada, depende de la película que quieras hacer todos en tu cabeza. Pero sí, fue como un baldazo de agua fría. Y fue un año muy particular porque era mi último año en la ENERC, entonces era como dejar esa casa que me había cobijado durante 3 años y salir a la vida profesional. Entonces, pero, pero fue muy positivo, ¿viste? Otra de las cosas que me pasó en mi carrera es que al haber empezado a trabajar ahí, después me vinieron un montón de infantos juveniles, que no es un género menor, es un género muy difícil, es un género que se usa mucho en Argentina. De hecho, después trabajé en Cali Mayap, en Simona, bueno, eh, todavía hoy hay ciertas cosas de infanto, bueno, las dos cosas que hice para Disney Plus son infantos juveniles. Eh, y la verdad es que eh, es un género también que es muy latinoamericano, por ejemplo. En Europa casi no lo han hecho. Entonces, bueno, es un caballito de batalla, ¿viste? O sea, sabes que lo hiciste, que lo sabes hacer, que sabes hacerlo bien, que sabes cómo jugar esas reglas, porque no es fácil. Es eh, es lidiar todo el tiempo con lo que se llama compliance, o sea, con la gente que te dice qué está permitido y qué no está permitido mostrar. Igual hoy por hoy todos salvo que se hace Scorsese y hasta él creo que tienen que pasar por un filtro de qué es lo políticamente correcto. Mm. Eh, nada, es yo más que nada soy un laburante, o sea, Sí, sí. mm, cuando a mí me encargan
un proyecto. Hasta ahora también lo que me pasó mucho también es salvar proyectos, ¿viste? O sea, vi un proyecto, qué sé yo, qué sé cuánto, entonces la gente con la que laburaste dicen, che, tenemos este proyecto trabado, y lo destrabás como puedas. Es nada, ser un script doctor, proponer otra mirada o decir esto se destraba así y ir para adelante con el proyecto. Eh, pero bueno, es parte de la vida profesional eso. Pero lo que la mayor enseñanza es obvio, lidiar con la frustración, con saber que no es todo como lo soñaste, pero si tenés un sueño, eh, una meta final, que en mi caso era vivir de esto, eh, Lo haces, vas, lo claro. haces. Y si Sí, podemos, perdón, seguimos. no te escucho, te escucho. Y si podemos comparar cómo te desempeñas hoy, o hagamos de cuenta que seguís escribiendo el viaje al centro de la Tierra, tu trabajo del Sí, día a día, tu rutina, tu forma creativa, qué tanto igual conserva del estoy, 2006 y qué tanto no, nada, nada. nada. Cuando empezás como dialoguista, si bien es mucho trabajo, es otra responsabilidad. Digo, ahora como autor tenés otra responsabilidad mucho más grande. Igual Mm, ahora estoy escribiendo, estoy con dos proyectos. eh, Mucho no puedo hablar porque viste hay claro. confidencialidad. Recién pude anunciar lo del viaje al centro de la Tierra. Cuando ya se estaba filmando, yo ya había terminado todas las temporadas de escribir. Pero bueno, nada. Y la verdad es que es otra responsabilidad. Es- pero bueno, está buenísimo. Y también te puedo decir que aprendes un montón de cosas en el camino. Aprendes a qué darle importancia y a qué no. Mm, Esto también es lo que me ayudó también, el haber pasado tantos años como productor. Eh, Saber qué luchas o qué batallas te subís y a qué batallas no te subís. Eh, Porque también recordemos que el guión, y esto es un consejo para todos los que quieran ser guionistas en algún punto, te tenés que cargar de lamentablemente mucha humildad, eh, porque es un arte colaborativo. Y lo primero que tiene todo el mundo para opinar es el guión. O sea, sí. llega el guión y opina el productor, el director de arte, hasta el eléctrico que pone en el foco ahí, y Mm, todos también descargan sus expectativas con el guión. Están leyendo una cosa y creen que la historia va por un lado y la historia va por otro. Y lo siento, la historia va por otro. Digamos, lo que queremos contar es esto, no lo que te hiciste en la cabeza. Que es lo que también les pasa a mucha gente cuando va a los talleres de guión o cuando asisten a un curso de guión. Por eso, esto es una enseñanza que me dio mi profesora en el NERC, que la adoro, Irene Ikovic, que siempre dijo, hay que escuchar la historia de cada uno sin juzgar. mm, Después vamos viendo cómo se va articulando, pero nunca juzgando. Es un trabajo más de análisis, casi como un psicoanalista no juzga, analiza. Entonces, porque el juzgar pone tus intenciones en lo que querés vos ver en la película del otro. Y la película del otro es la película del otro. Entonces, tiene sus fantasmas y tiene su historia, lo que él quiere contar. Por eso siempre, viste, cuando hicimos los talleres y que yo siempre lo jodía mucho con esto. Bueno, ¿y qué es lo que se quiere contar? ¿Cuál es el tema? ¿A dónde movilizamos nosotros la energía para ver cuál va a ser esa transformación del personaje? Cuando empezás a entender eso, también, en esto de que hablaba que todo el mundo opina, bueno, obviamente hay ciertas cosas. Cuando yo hice la peli, obviamente defendí mucho más cosas porque era mi historia. Cuando es una historia donde 20 productores meten su cuchara y termina siendo un Frankenstein porque todos metieron su cuchara, decís, bueno, lo dejás, vos haces tu trabajo, claro. avisás, mirá, si cortás esto va a pasar en la historia y se cae. Digamos,
Por eso también es muy importante cómo se está manejando el mundo con la figura del showrunner, que es muy necesaria, pero en Latinoamérica, mejor dicho, estamos muy atados todavía a la figura de los productores. Mm. Y hay productores que sí son excelentes showrunners porque tienen una concepción del show y de la narrativa muy, muy interesante, y hay otros que no saben de narrativa. Eh, pero bueno, pasan en todos, digamos. Es hasta que se vaya depurando. Yo creo que por eso a España le fue muy bien. Porque vos fíjate que le dieron mucha bola a los escritores que ahora son showrunners. Que replicaron un poco lo que pasa en Estados Unidos. Digo, y no es por decir, ay, los escritores, ¿verdad? No, estás contando una historia. Digamos, y los que más saben de ese mundo y de contar esa historia son los que la pensaron y la que la vieron en la cabeza. Si te gustó la historia, confía en esas personas. O por lo menos consultalas. Digo, pero bueno, esas cosas siguen pasando en la industria y van a seguir pasando porque hasta que van a ser modelos de producción que van a convivir como convivieron hasta ahora, calculo. A mí se me ocurre hacer algo, espero que sea posible. Hagamos de cuenta que vos sos los cuatro, vos tenés los cuatro roles en la mesa de guión. Sí, ¿Qué sería lo primero que harías vos llegando como dialoguista el primer día para escribir una serie o las tres temporadas de la serie? ¿Qué sería lo primero que harías vos como escaletista o caricaturista? Estaría bueno ponerte en ese lugar si querés y decirnos cómo te acomodarías vos al trabajo en cada uno de los roles. ok. Yo, son tres, el autor y después ¿cuál otro? Dialoguista, caricaturista. Escaletista. Ah, ok. Caricaturista, yo no trabajé con equipos con Bueno, eso caricaturistas, lo dejamos pero fuera entonces. bueno, pero a ver, en los equipos que yo trabajé había dialoguista, siempre hay dialoguista, y generalmente hay veces que el estructurador suele ser el autor. Mm. Eh, entonces, a ver, vamos por dialoguista, que hice durante muchos años. Te digo, hasta ahora en mi carrera lo que más hice fue dialoguista y que me gusta mucho. Me gusta mucho más hacer, y sobre todo si son melodramas, es el diálogo que más me gusta. Eh, Como dialoguista, lo que haces es, yo hago siempre la misma metáfora para que más o menos la gente entienda de qué estamos hablando. Cuando se trabaja en equipos, el, el, el armado de un guión es casi como el armado de una casa. Entonces el autor es el que tiene primero, hace la Biblia, el arco de transformación, qué va a ir el cuento y todo eso, que vendrían a ser medio los planos de una casa. ¿Sí? El estructurador es el que hace que esos planos estén más a la vista, ¿no? Como que se vea muy bien cómo va a ser contada esa historia. Que vendría a ser como si se quiere un ingeniero civil, o sea, el que va y planta con hormigón toda la casa, todo el departamento, todo el edificio, tal. Y el dialoguista es el que hace la decoración fina de todo el ambiente y que todo quede cuando llegás y vos dices, que no es una tarea menor, es muy importante ser el que decora y el que ve la preciosidad de eso. El dialoguista lo primero que tiene es, como todos, saber que servís, a, y esto creo que va para todos los métiers de un audiovisual. Vos servís para contar una historia. Entonces vos das un servicio creativo, pero no deja de ser un servicio al fin. Entonces, la idea es buscar la belleza de esa escena. Lo primero que haces cuando ves en la escaleta de qué va la escena, por ejemplo, en esta escena, Juan rompe con Ana María en una mesa de bar y le dice que está saliendo con Inés. Los ejemplos que siempre doy son malísimos. Aclaro esto porque
no tiene que ver con la genialidad eso. Entonces, el dialoguista, quizás en la escaleta hay un poquito de diálogo indirecto, qué es lo que le tiene que decir, bla, 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 algún que otro chiste, algún comentario soez que tiene que ver con los personajes y tal, pero en realidad el dialoguista es el que hace que esa escena sea diferente, bella, que a lo mejor el personaje empieza hablándole de otra cosa, ¿viste? Ves qué estrategia puede usar el personaje, quizás es un cagón, entonces le cuenta, no, vos sabés, es terrible, acabo de ver un embotellamiento, había una mujer vi un choque, una mujer estaba toda ensangrentada, qué terrible que pasen esas cosas, la verdad es todo, eso son tragedias, y no que te corte una persona, ¿no? Claro, Entonces ahí no, hiciste otra historia. En vez de sentarte con un café revolviendo, tenemos que hablar. claro. ¿Qué me querés? Sí. No, ya sé qué me querés decir, qué me querés dejar. ¿Entendés? Entonces, también quizás eso es cómico, no lo sé. Pero la verdad, el dialoguista ve qué pasa con eso. A veces Mm, también puede venir de estructura, o sea, en estructura, porque quizás tiene que ver con otra escena que va a pasar después, o que tiene que ver con algo que va a pasar en otro capítulo y el dialoguista no lo sabe. Porque el dialoguista ve la habitación solamente, no ve el edificio. mm, No sabes, a lo mejor ves esta habitación, entonces tenés que seguir los patrones que están ahí. Digo, si te dicen, bueno, es blanca, vos no podés hacer una habitación rosa. Porque a lo mejor arriba hay otra habitación rosa claro. y no querés. Pero bueno, porque a veces también pasa que cuando dialogás, te podés ir para otro lado, nada que ver, y el autor te dice, che, loco, no, te decía tal cosa, no me salgas con otra cosa porque a lo mejor eso va a pasar dentro de 2 capítulos. Entonces también, por eso te digo de estar al servicio de la nueva historia. Vamos. En estructurar también es lo mismo, hay que tratar de buscar siempre nuevas maneras de contar. Claro. Entonces, y más hoy, donde, gracias a Dios, los televidentes, mejor dicho, los que ven los receptores, ya están muy acostumbrados al uso de técnicas narrativas diversas. Mm, Eh, Vos podés en este momento incorporar en la misma escena un flash forward, un flashback, poner una voz en off y hacer tiempo abolido, que estás acá, yo, y aparece Gabriel chiquito diciéndome, sos un pelotudo. Digo, ese tipo de cosas que antes, si usabas todo eso en una escena, la gente te decía, estás loco, la gente no lo va a entender. mm, A medida que va pasando el tiempo, ya hay una educación audiovisual en el espectador que nos permite hacer cosas más arriesgadas, jugadas, rápidas, transgresoras. Entonces, lo que suele pasar es que, gracias a Dios, podemos usar más recursos y que el televidente lo va a entender. Porque lo que pasaba mucho tiempo antes era que cuando hacías, digamos, una persona que nació en 1940, perdón, que nació antes, en 1920, y la pones a ver Trainspotting, quizás le hace como, ¿qué vi? Y Trainspotting ya tiene 20 años, o sea, imagínate, digo, como que gracias a Dios también hubo una educación audiovisual, entonces podés ver los recursos narrativos, entonces así van evolucionando las artes. Yo creo que justamente el arte audiovisual va a ir evolucionando algo también quizás un poquito más abstracto, como evolucionó la pintura, la danza, mm. nada. Es natural, las artes evolucionan, también la literatura evoluciona. Entonces, quizás vamos en ese camino, no lo sé, pero lo que sí es seguro es que las artes evolucionan. Y no Entonces, creo que el cine, no creo que el cine o o lo sea, audiovisual para poner, porque todo, digamos, se quede atrás. entonces nos queda en este juego de roles del autor, que es lo Y el que... autor, primero, como yo pasé por los otros dos,
lo primero que me puse cuando me tocó el rol es no hacer o no maltratar o no tratar de a los otros roles que quizás están colaborando en otro lugar, es, no sentirlos como que hay una cuestión de jerarquías, porque a mí no me gustó cuando me pasó. Entonces, para mí somos todos partes del mismo proceso. Entonces somos partes del mismo equipo y somos partes, ahora a vos te tocó dialogar y a mí me tocó ser autor, el día de mañana nos va a tocar al revés. Pero para mí siempre traté de buscar eso, la paridad del equipo, y somos todos colegas y estamos laburando en pos de que esto salga bien. Eso uno. Y punto dos, también entender de que quizás a vos como autor te pagan un poquito más, entonces vas a tener más responsabilidad. Mm. Entonces no se la podés tirar, porque también me pasó de que a veces se tiraba todo el fardo a la persona que trabajaba por 2 mangos y no está bueno. Claro. Entonces, si te pagan un poco más como autor, entonces adquirí toda la más responsabilidad vos. Es así. Pero más que nada tiene que ver con, como yo pude vivir todos los otros roles, puedo entender qué es lo que pasó. Igual hay algo que también lamentablemente está pasando en las producciones más nuevas, que todos esos roles de escaletista, dialoguista y autor se están desdibujando. ¿Por qué? Porque cuando hoy se necesitan, las producciones se están haciendo con mucha carpeta, o sea, hoy están escribiendo una producción que quizás el aire se vea dentro de 3 años. Mm. Entonces, no es como antes que Cris Morena, por decir alguien, ¿no? O Romay, pongamos gente que ya no está en este plano. Decía, quiero hacer una novela sobre una monjita. Empezamos el lunes, busquemos 2 autores, y entonces se tenía que hacer con más equipo, porque aparte era diaria y todo eso. Hoy, como tenés mucho tiempo para poner el capítulo, que va a tal, lo revisan, que vuelve, hay mucho tiempo en correcciones y qué sé yo, ya no se usa tantos equipos. Es un vestigio del pasado, digamos. Hoy con 2 autores, a lo sumo 3 o 4, y aparte casi todo, lo que nos pasó últimamente es que casi todos estamos en la misma jerarquía, no hay tanto de escaletista, dialoguista, quizás pueda pasar, pero la verdad es que casi siempre, lo que está pasando ahora quizás son 3 autores, 2, Mm. no, no va a haber tanto equipo, lamentablemente, porque era una muy buena manera de que para la gente joven, como me pasó a mí, entre en la industria. Claro. Entonces, lo que está pasando hoy para la gente joven, que tampoco quiero sonar desesperanzador, sino todo lo contrario, hoy hay muchos más accesos para la gente joven que cuando yo entré. Porque, bueno, Internet y LinkedIn y las ferias y todo eso hace que vos con un clic puedas llegar a quien quieras. Entonces, que podés, aunque sea, mostrar, mira, este es mi proyecto, y a lo mejor a alguno le gusta, y encontrás el novio para tu proyecto. Cuando yo empecé, Mm. vos no tenías eso, y por más que existían los mails, todo el mundo era re canuto, nadie te daba el mail, no sé, de Suárez, por ejemplo. ¿Sí? Claro. No se le ocurría a nadie dártelo. Era como, no, pues es tu trabajo. Poder. Claro, Era el más poder de la poder, información. digamos. Hoy es más fácil. Vos podés llegar a quien querés. De hecho, tenés LinkedIn. En LinkedIn está el VP de contenidos de Netflix. Si querés, mandale un mail y fíjate si te contesto. Lo más Mm. probable es que te digan, bueno, sí, tengo 20 millones, no voy a recibir nada. Claro. También pasa eso. Pero bueno, nada, también hay concursos, hay plataformas como Film Market Hub, que son maneras de entrar también en la industria, ¿no? ¿Y cómo se manejan ahora, si es que todos tienen el rol de autor? A los fines prácticos, no hablo tanto de derechos de autor, sino a los fines prácticos. Bueno, escribimos
esta parte de la serie, capítulo 2 y 3 en el momento en el que se sabe tal cosa, es como se dividen, dicen, bueno, voy a escribir el 2, yo escribo el 3 o los dos escriben Mira, el 2. eso va a depender, como todo, eso va a depender primero, de cada equipo, como siempre. Yo trabajé en equipos donde escribíamos mitad de capítulo cada dialoguista y hay algunos donde escribíamos cada línea, en línea argumental escribía uno, la línea de amor uno, la línea Claro, ¿cómo se llama?, de espionaje otro y así. No, no, eso depende de cada uno. Generalmente, cuando autores que plantan el capítulo 1. El capítulo 1 viene generalmente con la Biblia, con todo, y después quizás se convoca a otros autores. El capítulo 1 es como el que necesitas, si les gustó el capítulo a uno de las plataformas, vas con el green light claro. ya adelante. O sea, el capítulo 2 en adelante, y bueno, depende como te digo, depende primero, cómo está organizado la producción. Segundo, qué país, porque en Estados Unidos se trabaja de una manera diferente a que se trabaja en México y que se trabaja en España. Eh, Tercero, también depende de los autores que tienen el proyecto. Te pueden decir, mira, yo lo quiero escribir yo. Y la productora te dice, sí, pero vos no lo vas a escribir, lo va a escribir Juancito. Bueno, entregás el IP, o sea, te pagan por lo que desarrollaste, capítulo 1, qué sé yo, y ya está. Es así. Pero eso, por eso, depende eh, de cada proyecto también, ¿no? Porque, por ejemplo, no es lo mismo si estás escribiendo una serie de aventuras que estés escribiendo una comedia. Quizás en una comedia también necesitas buscar en el equipo un agregador de chistes, por ejemplo. Mm, ¿Entendés? Que también es un laburo autoral, pero que a lo mejor otros productos no lo necesitan. Eh, Quizás también hay lugares donde necesitas un autor, por ejemplo, que eh, te ayude, no sé, si estás escribiendo algo que está seteado en determinado lugar. Quizás necesitas un autor de ese lugar que te ayude a poner cosas de ese lugar, regionalismos y esas cosas. Pero por claro, eso depende del proyecto. muy específico, El, sí. claro, eso va a depender del proyecto 100%. Igual, dentro de todo, creo que la industria va a calculo yo, y es una esperanza quizás, hacer todo más autoral. Como que se está empezando a ver la importancia del contador de historias, de quién te cuenta la historia. Por lo menos en España está pasando eso. Ojalá que en Latinoamérica también. Eso que nos contabas del showrunner, no sé si es que te gustaría definirlo cortamente. Mira, es una invención yankee. El showrunner es el que sabe un poquito de todo, el que sabe bastante de todo, y el que trata de darle la personalidad a la historia, desde lo visual hasta lo dramático, hasta lo actoral, el tono, la tensión dramática. Bueno, es eso, digamos. El, Vendría a ser como el director de la historia, Claro. que va más allá de la dirección de cámara, ¿no? Que a veces puede ser un director, a veces puede ser un productor y a veces puede ser un guionista. Generalmente, como te digo, en España y en Estados Unidos, la mayoría de las veces son guionistas. Pero bueno, nada, nací en Argentina. Es así. Si Y no me nosotros, arrepiento, ¿eh? No, no me estoy quejando. Es como no, que, claro, nada, cómo se dieron las cosas. se dieron. Yo me acuerdo que nosotros nos encontramos en Ventana Azul hace un par de años. Eh, Vino un yanqui a hablar de cómo laburaban los guionistas allá. Y todo eso. Yo, en este camino he visto miles de esas conferencias. Y salís con una bronca por decir, claro, este pibe
Claro, cree que nosotros, todos los guionistas, somos, no sé, vivimos en una piscina, rodeados de glamour. No, no es así. Pero bueno, nada, tiene que ver con de cómo se manejó la industria en diferentes lugares. Es Claro. así. ¿Cómo sería el trabajo o la rutina creativa y laboral tuya hoy? Así, Mira, yo más o menos. hace muchos años, hace ya 7 años que trabajo con mi socia, que se llama Verónica Ibusic. Eh, y ese fue el mejor consejo que me dio otro de mis grandes maestros, que es Pablo Lago, eh, reconocido autor de televisión, con el que trabajé también. Y Pablo siempre, él trabaja con su mujer, con Susana Cardoso, y siempre dice, hagan una dupla creativa. Y la verdad que para mí fue, eh, y es, una gran cosa. Obviamente hay veces que nos plagiamos, hay veces, muchas, ya estamos como de vuelta, imagínate, 7 años trabajando juntos, casi como un matrimonio. Claro. Veo más a mi socia que a mi marido, entonces es como que no hay mucho ahí. Entonces nos carajeamos, nos puteamos, ya estamos de vuelta, ya sabemos cómo es el proceso creativo del otro, entonces tratamos de, de de ser el soporte el uno al otro en la creatividad. Mi tarea es, todos los días nos juntamos, ahora que se puede, nos juntamos en cafés, porque nos gusta más y porque podemos laburar ahí bien, es como que el ruido ambiente nos ayuda. En una época laburábamos acá en casa, es más grande, o en la época de la pandemia, vía teléfono. Eh, entonces nos juntamos, decimos, bueno, hay que hacer esto, esto y esto, y empezamos. Y hasta que no... Y después, obviamente, hay cosas que hacemos a la mañana antes de juntarnos para que cuando lo agarremos esté de vuelta bien. Si yo, correcciones, digo, esas cosas nos vamos dividiendo, ¿no? Lo que tiene que ver con corrección, con acomodar, por ejemplo, eres más puntillosa en la corrección y yo soy mucho más, si tenemos que armar carpetas o presentaciones o qué sé yo, eso me encargo más yo, pero eh, la verdad que hacemos un buen equipo. Y mi rutina tiene que ver con eso. Digo, ahora que estamos, por ejemplo, en 2 desarrollos, eh, sin y nos juntamos, y no es de lunes a viernes, es sábado también y a veces domingo. O sea, cuando estás en proyectos no hay fin de semana y está bueno, porque después también te pasa de que a lo mejor estás un mes sin trabajar. Claro. Lo que nos pasaba, lo que nos suele pasar siempre, pero la ley de Murphy, es que a lo mejor estás 2 meses sin proyectos y después te llegan dos juntos. Entonces, Y tenés que hacer. cuando te llegan dos puntos, los tratás de manejar. Si son tres, ya decís, no, Claro. lo pasas a otra persona, no puedo. También te tiene que interesar mucho el proyecto, ¿no? Digo, hay algunos que no pasás porque te parece interesante, es una oportunidad, y hay otros que decís, bueno, sabes que no puedo. Pero bueno, nada. ¿Y el nacimiento de los proyectos viene desde ustedes? ¿Se los piden? ¿Tienen ahí como ideas anotadas y Mira, dicen, bueno, nosotros con Vero debemos tener fácil 15 proyectos. Algunos están en algún tipo de negociación o no. Esos están negociándose. Hay algunos que quedaron en el cajón y que se recuperarán en algún momento. Eh, Hay guiones de cine nuestros también. Eso es nuestro. Eso es una cosa. También lo que estamos haciendo ahora, casi todo tiene que ver con, viene un cliente y te dice, che, quiero hacer una peli para el cliente. Quiero hacer una serie. Es eso. Laburamos más como sastres, por decirlo claro, así, que también tenemos nuestros proyectos y irán avanzando. Generalmente los proyectos nuestros siempre avanzan más lento que los otros, por naturales, por razones obvias, ¿viste?
porque vos sos el que tiene que mover, conseguir el productor, bla, 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 y acá ya viene el productor y te dice, bueno, mira, tengo este cronograma, tenemos que terminar los guiones, filmar acá, bla, bla, bla. Entonces ya está la rueda y la tarasca puesta para ese proyecto, que está bien, es Claro. lo que me permite vivir, obviamente. Sí, claro. Pero bueno, es así como funciona. Está bueno. A mí me encanta poder preguntarte estas cosas. No sé si te parece raro, pero porque cómo No, es preguntar el lo que quieras. trabajo, ¿viste? Cómo es el trabajo del guionista del día a día. Yo sí lo hago, también estoy, por suerte, viviendo de guión, pero también es como, siento que tengo una experiencia aislada, porque las personas de mi edad o las personas con las que empecé no hacen esto. Entonces, como que por ahí necesito Y saber cómo es sí, para y otro. además, y también, Agus, la verdad, también estás haciendo una quijotada porque estás en una provincia donde es difícil. Sí. Eh, donde si bien eh, cada vez se va a hacer más y se está haciendo más lo de audiovisual y veo que cada vez que voy a Tucumán veo que hay bastantes cosas interesantes y han habido películas premiadas en festivales internacionales y todo eso que es hiper loable y que me saco el sombrero a toda la gente que trabaja desde Tucumán. Pero no deja de ser, por eso te digo, es el doble de quijotado. O sea, Mm, acá, no es porque diga en Buenos Aires en general, eh, cuando es como que te rodeas con pares que están en la misma que vos, quizás si en algún momento te enterás, viste un par te dice con alguien con los que ya laburaste, obviamente son amigos, y que ellos te dicen, che, ¿sabes qué tal? Está buscando tal cosa, entonces por ahí te enterás de algún tipo de oportunidades, claro. eh, que es mucho más fácil. No pasa siempre igual, ¿eh? Digo, Pero cuando pasa, claro, pero y aparte desde ese momento, ¿viste? Ese día te llamó Juancito y te dice, che, necesitan yo estoy con laburo. Bueno, siguen buscando. O sea, claro. pero pasa. Y eso, esa red de contención que tiene que ver con lo autoral, que está, nada, porque aparte tiene que ver con haber trabajado con esa gente. Igual hoy, para beneficio de todo el mundo, ya podemos laburar de cualquier parte del mundo. Lo que empezó a dejar la pandemia de claro Mm, es el guionista puede estar en cualquier parte del mundo, si te quieren a vos te van a buscar. Eh, pero bueno, nada, lo que yo quise siempre es vivir de lo que me gustaba hacer. claro. Hoy lo puedo hacer, digo, hubo periodos que no, por eso tuve que elaborar como productor, digo, porque había menos producción acá o porque quizás ahora puedo entender mucho mejor cómo se maneja la industria, porque una cosa es salir de la universidad y escribir y decir, bueno, me cuelgo en mi casa y escribo un mundo, qué lindo mundo, bla, bla, bla. Y otro, que es muy diferente, al cual no te preparan en la universidad, o por lo menos no te preparaban en la época que yo fui, porque espero que ahora sí, es entender que el guionista ya no es solamente un guionista. Mm, Hoy te buscan a vos para que seas el pitch. Entonces, tenés cierto. que saber vender, tenés que saber entender cómo se vende una idea, tenés que hacer el trabajo de pitch, que es muy difícil. O sea, la gente por ahí lo dice, bueno, nada, te lo resumo así nomás. Y tenés que ver, bueno, nada, no, hay que preparar todo eso. Sí. Y es un trabajo. Yo siento que ser guionista de lo que yo hago, en lo que yo hago pitch también es una ventaja porque siento la idea a fondo, es mía, o generalmente son mías, y las defiendo desde la pasión también un poco en el pitch, y eso Claro, se nota un montón. Por ahí cuando solamente sos productor, que también me pasó, sí, como un poquito o te más. hacen, claro, te hacen una pregunta y vos empezás, no, y en el pitch, en esos 5 minutos, yo también estuve del otro lado, ¿no? Digo, en Chile fui eh, jurado de pitch en 2 oportunidades de un premio nacional. Y en 2 segundos sabes muy bien si la persona tiene clara la historia o no. Mm, en un Porque gesto, sí. también, no, pero también porque es muy fácil, es como, nosotros con Vero siempre decimos, es como el psicoanálisis. Mm, Es mucho más fácil hacer psicoanálisis del otro
barra del material del otro que de uno. Uno puede estar años y años yendo a análisis y recién en una sesión, después de 7 años, y, ay, lo acabo de ver. Era Sí, eso, y, todo claro, y tu amigo, cuando le contás, boludo, te lo vengo diciendo hace 20 años, pero vos lo acabas de ver ahora. claro, Es lo claro, mismo, pasa lo mismo en el material, es más fácil ver quien está del otro lado del jurado de pitch, ver los errores del otro material que verlo del propio. Entonces, por eso necesitas mucho laburo y mucha seguridad para defenderlo. Porque también puede pasar esto, que pasamos, digo, hay personas que ven lo que quieren ver. Entonces vos le decís, no, no, pará, no es lo que estás viendo, es esto. mm, claro. Para ser honesto con la historia. Sí, es cierto, porque uno por ahí puede ceder para poder convencer o ve que gusta y va por ahí y no era así. Ujú. Y después una pregunta sobre qué cosas consumís que vos crees que son como que te aportan a la creatividad o sos de aislarte y de no ver nada durante la escritura, sos No, veo de todo. robar de todos lados, de No literatura, de robo. cine. A ver, veo todo porque creo que todo te puede llegar a inspirar. No, no es robar, es inspirar, que es diferente. Digo, yo Claro, no sí. voy a copiar no voy a copiar una escena. Lo que sí, cuando ya tenés un grado de cancha de laburo, ves un producto, por ejemplo, cuando decís, bueno, está rompiendo la hora de Ted Lasso. Bueno, voy a ver Ted Lasso. Entonces tratás de analizar por qué, o por lo menos yo hago esto, ¿eh? ¿Por qué Ted Lasso la está rompiendo? ¿Qué es lo que tiene esto que esté ahora rompiéndola? Mm, ¿Por qué este personaje ahora? Entonces, tratás de ver en dónde, porque no tiene que ver con, vos decís, una lectura llana es, bueno, ahora la gente le gusta el fútbol, bueno, mezcla el fútbol con, eso es una lectura. Pero a lo mejor después empezás a entender, claro, todos estamos enfermos de una falsa felicidad, de una impostura, entonces en algún momento a todos se nos resquebraja esta impostura de mostrar una felicidad que no es real, que es lo que le pasa en lo profundo al personaje. Entonces, cuando llegás a ese tipo de análisis, podés poner eso, que a lo mejor era una comedia, en un drama. claro. ¿Entendés? Entonces, veo materiales más que nada para eso, para entender un poco cuál es el mood. A mí me gusta leer mucho filosofía, mucho, trato de leer mucho de los filósofos más actuales, sobre todo para entender a dónde está yendo la, la sociedad donde Mm, vivimos. Y la verdad que cada año cambia más. Digo, no es la misma sociedad la que dejamos en el 2019 la que tenemos en el 2021. no, Por la pandemia, por la pandemia. Hay heridas sociales que son... Mirá, vos lo que pasó con solamente los atentados de las Torres Gemelas. Digo, hubo un antes y un después, que tiene que ver con la sensación de seguridad, con un montón de cosas que anunciaron, vos hoy podés, recién hoy podemos verlo 20 años después, todo el cambio social que eso trajo. Eh, entonces, el nacimiento de las fake news, por ejemplo, mm, eh, genios. que tiene que ver con las no certezas. Antes, si te lo decían Mónica y César en Telenoche, era la verdad absoluta. Ahora no le crees a nadie. Eh, ¿Viste? Entonces, la no certeza hace que haya más incertidumbre y nos da este tipo de sensaciones apocalípticas. Digo, por eso te digo, a mí me gusta mucho leer mucho de filosofía. Entonces, trato, si vos veo series, no soy fanático de ver todas las, ¿viste? Cuando todo el mundo te agarra y te dice, ay, ¿viste Sí, The Washington and Younger? No, no veo todo. A mí me son pasaba cuando muchísimos. veía, cuando estaba en Europa, que veía, tenía que ver mucho para comprar cosas, pero tampoco podías ver todo, ¿viste? Te decían, uy, vi una película húngara 1965 que se llamaba los payasos tristes, ¿la viste? Y no, no puedo ver todo el cine húngaro, checo, no. Claro, Entonces,
no tendría, decía, tengo, en esa época tenía 30 años, si tengo 30 años, no, es imposible. Bueno, Momento. y ahora con todo lo que hay de material tampoco es posible que uno pueda ver todo. Es imposible. ¿Ves las cosas más trending topic, por decir así? Sí, para estar actualizado. Pero Mm. a mí me gusta mucho, sí, leer filosofía, leer literatura en general. ¿Viste? En la literatura te nutre mucho como un contador de historias. Eh, no hay que solamente ver cine, ir al teatro, ¿viste? O sea, para mí todo eso es parte también de un ejercicio de laburo. Es lo que a veces, muchas veces les cuento a todo el mundo. Digo, para mí no es inocente ver una película yo. Pero me puedo cagar de risa, sí, pero también hay una parte que se caga de risa y otra que está analizando la estructura, los personajes, por qué se... Claro. Ya es parte de una formación profesional. ¿Y vos pensás que los manuales de guión sirven, te sirvieron a vos? ¿Recomendarías alguno o algunos? ¿Qué pregunta? Mira, yo empecé estudiando con manuales de guión porque no había guiones de cine, no había carrera en Tucumán. Entonces, yo creo que debo tener la colección de manuales de guión más importante de Argentina, porque debo tener por lo menos 80 libros de guión. Era compulsivo de comprarme y leer. Al final del día, creo que las mejores lecciones me las dieron en el trabajo y los grandes profesores. Digo, porque los manuales de guión lo que te pueden hacer es un poco refrescar, tener algún que otro concepto, sacás una que otra cosa que te guste, entender Mm, un poquito más de... No estoy diciendo que no sean importantes, son muy importantes, pero no tenés que quedarte con eso solo. Es como que te digas el appetizer. Digo, si hay una persona que se crea guionista por haber leído el manual del guión o el guión de Maki solamente, y te repita lo que dice Maki, y no, Maki es una mirada. claro. Después tendrás otras miradas, tendrás miradas que a lo mejor, eh, por ejemplo, a mí me sirvió un montón leer eh, libros de dramaturgia de John Howard Lawson, que es un escritor que fue perseguido en el macartismo, y que nada, tampoco es que en ese momento el tipo analizaba cómo cada obra de teatro estaba asociada a un movimiento, a una visión filosófica. Entonces, ahí me abrió la cabeza y entonces todos tenemos que tener, todo tiene algo de fundamento filosófico, que tiene que ver con esto de que hablábamos del tema, de lo que queremos contar y todo eso. Que la mayoría de la gente no lo vea porque se queda en la anécdota de Coco es un chico, perdón, Miguel es un chico que le tienen prohibido cantar, entonces va a querer buscar la guitarra de un muerto y en ese momento se queda en el otro plano y tiene que buscar a su abuela para que le dé la bendición para que pueda volver, más o menos el plot de Coco. Y no solamente habla de eso la película te está hablando de lo prohibido, los mandatos generacionales, Mm, cómo se integra el excluido. Hay un montón de cosas que tienen que ver con lo profundo del relato eh, y de que tiene que ver con líneas de pensamiento, sobre todo psicoanalíticas, que tienen que ver con constelaciones familiares, con lo transgeneracional. Bueno, que eso ya está, ya es parte del inconsciente colectivo. Por más que hay gente que ni siquiera haya nunca leído sobre eso, ya salió a la luz esa verdad. Entonces, ya la podés revelar, digamos, ya la claro. podés entender. Nada, es eso. Para mí lo importante es, como te digo, todo. Si podés leer, yo de todos los libros que leí de guiones y manuales, de todos saqué algo, hasta los más pedorros. Claro. Eh, obviamente, ya hay muchos manuales que los lees y decís, otra vez, cosas así, no, sí, bueno, Claro, eso ya. la personaje, sí, bueno,
Y a lo mejor hay una, ponele, por eso, de cada libro, yo cada vez que viajaba a Estados Unidos o que viajo, me traigo libros de afuera. Eh, Está bien, ahora está buenísimo, pero los puedes conseguir por un PDF o los puedes comprar en Kindle y todo eso. Que eso es lo que hago ahora, pero años luz, valijita con exceso de equipaje. Sí. Pero nada, y de todos lees algo que te dejó 2 o 3 huellas que te sirven para la vida profesional. Por eso igual, vuelvo a decir, lo que más te marca además son las lecciones que te da un humano más que un libro. Mm. Que son las lecciones de vida. Porque todas esas lecciones, como te dije antes, vos me preguntaste, ¿qué es lo que te dejó el 2006? El fracaso. Bueno, en el fracaso uno aprende. Entonces, me parece como lo más... el fracaso, la frustración, Indispensable eso me aprender. encanta. Eh, Sí, Hay una pregunta que me hicieron los chicos con los que estoy escribiendo ahora una serie. Les conté que me iba a juntar con vos. Y me dicen, preguntale si usa arquetipo, porque hay uno de los chicos que le encantan los eneatipos, los está arquetipos y el buenísimo. tarot. Sí, Y me sí, dice, sí. preguntale Y si usa yo soy ese. tarotista también. ¿Sí? Ah, Mirá, bien. sí. Y usted, digamos, estudié tarot solamente porque yo sentía, me va a servir, me va a servir. Sí sirve, obvio que sirve, pero como un conocimiento más general. Es muy interesante el tarot. De hecho, muchas veces, yo tengo acá como 6 o 7 mazos de tarot. De hecho, mira, no sé si lo tengo a mano, no sé Bueno, si en la cámara. muy Este tarot. de Movie Tarot, que está buenísimo, me lo traje de Copenhague ahora que estuve allá. Eh, el tarot no deja de ser un juego también. Entonces, digo, no es la verdad. Te da una carta, esa carta como puede ser cualquier otro tipo de cosa, como una ruleta para destrabar cosas y energías que están bloqueadas y sirven. Cuando te quedas mucho pensando en el arquetipo, el eneagrama del personaje, te olvidas de ir a la profundidad. Mm. Porque el mayor miedo es querer controlarlo todo. Y justamente, si la persona sabe de tarot, sabe que el diablo es el control. Eh, y el guión es algo que fluye. Uno tiene que ponerse al servicio de esa historia con la mayor humildad. Entender cuál es la transformación de ese personaje y darle los obstáculos para que pueda crecer. Pero no como un hijo de puta, porque en una época yo tuve profesores que me decían, mientras más sufre el personaje, mejor. Vos te decías, soy un hijo de puta. No, lo que tenés que buscar es aquello, aunque sea muy trágico, que le permita evolucionar en su transformación profunda. Entonces, el tarot es también, cuando vos construís un personaje, a mí lo que más me sirve es la paradoja. Juancito es obsesivo, pero se relaja en tal lugar. Entonces, cuando Mm. construís un personaje desde la paradoja, desde, desde el gris, si se quiere, desde que no, porque el enneagrama, los arquetipos, está bien, te pueden ayudar, es como ir a un lugar lineal, pero también lo tenés que romper, porque cada uno tiene una personalidad particular y tiene una historia. Entonces, si tal personaje es no sé, obsesivo del orden, bueno, ¿por qué? Entonces nos vamos preguntando. La mejor manera de descubrir a los personajes es haciendo esa pregunta. Bueno, porque su tía era así, porque quizás los padres eran muy desordenados y él no podía soportarlo y su abuela era muy ordenada, entonces, bueno, ok. Entonces vivían en una casa de padres desordenados. ¿Cómo eran esos padres? Bueno, y vas construyendo así el personaje. Y vos decís, si todo eso se muestra, no, Mm. no. Te sirve a vos para en algún momento
Si hay alguna línea de diálogo, quizás están discutiendo con la madre, la historia va por otro tema, o no tiene nada que ver, es un detective policial, llega a la casa de alguien desordenado y se infarta. Y ve a lo mejor algo que le llama la atención bueno, eso es construir la profundidad del personaje. Mientras más profundo sea el personaje, va a ser más rica la historia y nos vamos a ver más identificados, porque todos nosotros somos seres paradojales. No somos absolutos, no existe la persona absoluta. De hecho, puede existir personas que se muestran como absolutas, pero en las casas tienen un montón de oscuridad. Entonces nosotros al personaje lo vemos como un todo, somos como... Por eso a los dramaturgos y guionistas nos llamaban los demiurgos, ¿no? Como casi, como esos seres que hacían de Dios y no lo somos. Bueno, jugamos a eso. Claro. Pero también jugamos a... Y, Todo el tiempo hay que tener bien clara que todo es un juego. y sí. Por Por más que sea ejemplo, profesional, ¿eh? no, Sí. claro, si dejas de jugar, yo creo que ya no sirve, creo yo. El tarot, por ejemplo, vos estás escribiendo una historia y el personaje no lo entendés, o hay un momento en el que no sabes por dónde ir o qué reacción tendría. ¿Ahí usas el tarot? ¿O es más algo Sí, rutinario tuyo? sí, y a veces no, y a veces el tarot me da una información que no me sirve. Bueno, no me sirvió, ya está. Mm, Nada, ya está. A lo mejor no sirvió en ese momento, a lo mejor vos decís, ay, estoy trabado ahora, y ya. También te puede servir, porque hay muchas tiradas, vos decís, bueno, elijo, me pongo a concentrar en la historia y elijo 7 cartas para ver cuáles son los 7 pasos de la secuencia, si estamos escribiendo una película. Y una vez me cuadró genial y hay veces que no. O por ejemplo, una vez que me ayudó un montón, que es una tirada muy simple, que es la tirada de 4, que seguramente sabe, lo sabe, es el conflicto, lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer y el resultado. Eh, entonces, nada, es casi los 4 actos, digamos, son 3 actos, pero uno es el estado de situación. Entonces son los 3 actos de una historia. Entonces, porque vos sabes que evolutivamente el personaje primero va a hacer lo que no tiene que hacer, o sea, sigue su pasión de que convencido de cómo era él lo va a lograr, hasta que pasa algo en el punto medio que lo hace cambiar, que lo transforma, y entonces cambia la visión de, perdón, en el primer punto de giro. Cambia la visión. Bueno, así no lo voy a conseguir, tengo que intentarlo de otra manera. Y hasta buscar intentarlo de otra manera, ahí va a ir viendo la verdadera transformación del personaje. O sea, el primero es taca. Ah, no, así no. Bueno, me levanto, voy a la transformación. Lo estoy haciendo de una manera muy sencilla. Es no, mucho más claro, profundo que eso, ¿no? pero se entiende, Pero, se entiende. pero me parece que y ahí lo podés ver como, pero como te digo, son indicios, no, te agarrás de algo y decís, ah, bueno, podría ir por ahí y lo acomodás. Claro, usas la No, intuición después. no, más que intuición, nada, analizás, decís, ay, esta palabra me sirvió, bueno, sí, sí, nada. Y si no te sirve nada, no te sirve nada. Digo, Claro, tampoco hay que ser, yo en nada soy dogmático. Digo, creo que justamente lo que uno tiene que hacer en la creatividad es justamente fluir. mm, Entonces, ¿qué es lo que más cuesta? Y dejar que llega un momento donde los personajes empiezan a hablar por sí solos. Y quien escuche esto va a pensar que yo estoy loco. Todos los guionistas te lo van a decir. Llega un momento en que vos sos un canal. claro, Dejar, cuando pasa ese momento no hay que perderlo. Fluir. es cierto. Es así. Bueno, yo creo que para cerrar, una última cosa sería, ¿qué te gustaría a vos adquirir o aprender en tu carrera como escritor? Si es que se lo puede compartir.
que anhelás a poder hacer y poder aprender ¿Qué me a hacer? gustaría como futuro de poder aprender? ¿Cuál Sí, es una habilidad o algún recurso. Bueno, quizás, sí, creo que lo que más todavía me cuesta tiene que ver con si bien la gente me valora profesionalmente, tiene que ver con un autovalor, digamos, como yo darme más valor a mí mismo. Pero eso es algo personal más que profesional. Es un hándicap personal más que profesional. En lo profesional, creo que mi gran temor o miedo o lo que tengo que aprender es a ser más rápido con el ayornamiento a las nuevas tecnologías. Mm, Eh, es impresionante, yo me acuerdo cuando era más chico, cómo todo cambiaba, pero mucho más lento, si se quiere. Digo, una persona que nació en 1920, había cambios, pero eran más progresivos. Hoy, de un año a otro, cambiamos de aplicación, vino el TikTok y te cambió la narrativa audiovisual completamente. sí, Entonces, y vos no sabés, digo, a lo mejor es una tendencia que dura una semana y a lo mejor es algo que llegó para quedarse y los contenidos para la gente del futuro van a ser de 5 segundos. Entonces, porque la gente, como ya tiene la emoción, que es reírse o, ay, me enterneció la cámara oculta, ya está. Igual no creo que pase, porque las ficciones vienen aguantando desde que el tiempo es tiempo y necesitamos que nos cuenten historias para encontrar en el otro las maneras de cambiar y de transformarnos que nosotros no podemos ver. Pero a mí lo que sí creo como profesional, o por lo menos en mí, es, eh, y lo estoy haciendo, no es que no lo haga, pero es mi constante aprendizaje. Las redes sociales, porque yo no soy millennial, yo no nací con eso. claro. Entonces vengo como de prestado, ¿viste? Mi primer guión lo escribí en mi máquina de escribir que está allá, que es nada, vengo de otra generación. O sea que no soy tan viejo, ¿viste? Tengo Es que cambió un 44 años, montón, claro. pero cambió un montón todo. Entonces, y todo va cambiando muy rápido. Entonces, como lo que yo sí creo es esta cuestión de ir todo el tiempo llamándote, entendiendo para dónde van los paradigmas. Ahora se está empezando a hablar esto del multiverso, Mm. escribir para videojuegos, entender que el mundo va cambiando y si vos no te subís al tren, el tren te pasa por encima. Eh, pero bueno, nada, como, quizás es parte de mi ansiedad también, pero Y ahí tiene que ver el hecho de que te guste leer filosofía y poder leer a filósofos como, no sé, por ejemplo, yo lo leo a Byung-Chul Han, que analiza mucho la ujú, sí, sociedad. genial, Entonces por genial. ahí como que entendés mejor cómo va la cosa, por dónde podría ir. Quizás Han después Sí, de la pandemia cambió mucho, pero no importa, igual te ayuda a saber de sí, dónde venimos. de todo, porque viste también encontrás a gente más nihilista como Zizek o Zizek, nunca sé cómo se pronuncia. Eh, pero la verdad es que en algún punto creo que a eso es donde más debería, o por lo menos yo, aprender. Es lo que más me gustaría aprender de cómo las nuevas leyes, cómo las aplicaciones y las nuevas narrativas audiovisuales van a impactar en el arte de contar historias. Mm, Resumido. genial. Pero No bueno. sé si hay alguna pregunta que a vos te hubiera gustado que te haga. Me parece, Mm, No, básicamente estoy al servicio a lo que vos le sirva o te sirva o no sirva. les sirve. Sí, No, nada, qué sé yo, la verdad que yo vos me pones primero y vos viste que me gusta hablar, entonces pa. claro. Pero nada, cualquier cosa estamos aquí al servicio de todas las personas que vean esto y que a lo mejor tengan una duda sobre el mundo del guión. Siempre
trato de brindar lo poco que sé, ¿viste? Lo poco que fui aprendiendo en este camino, que, que está bueno, qué sé yo. Lo que siempre trato de decir es, nada, seguir la pasión, ¿viste? Lo que te apasiona, jugarse por eso. Qué bueno. Bueno, Gabriel, me Agus, encantó, un me sirvió placer. muchísimo Bueno, y me bueno, alegra mucho. Gracias a vos por las preguntas. Espero que todos en Tucumán, en Salta, tus alumnos en Tucumán, traten de contar hermosas historias, porque, porque hay un montón de historias para contar en Tucumán. Eh, mm, y ojalá haya plata para realizarlas. de a poco, pero estamos ahí Sí, seguro. en la lucha. Bueno, muchísimas gracias y por A el vos, Gaby. espacio y por tenerme presente y por saber de que al grupo que hizo el taller les sirve o les sigue Sí, sirviendo y bueno, ya saben que cualquier cosa estoy acá.